Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy, amigos, vamos a hacer un programa especial. No acostumbramos a hacer esta clase de programas, pero ustedes ya lo saben, la semana pasada se nos fue Amir Ahmed, uno de los escritores uruguayos más destacados de los últimos tiempos. En abril del 2017 lo entrevistamos a Amir, tuvimos una conversación sobre su última novela, 30 de febrero 30, editado por y bueno, versó sobre su última novela. Insisto, reitero, esto es una especie de homenaje que le hacemos. En su momento hablaremos más de su obra, pero ahora los invito a escuchar la última charla que tuvimos con Amir Ahmed. Hoy vamos a arrancar hablando de novelas. Una de las novelas del año pasado, digamos que tuvo más prensa, más repercusiones, fue la de Amir Ahmed. Amir, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo estás, Pablo? Bienvenido a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andás? Gracias, bien, bien. Amir Ahmed dice el prólogo estoy bien, la contratapa de esta novela que se llama Febrero 30, está firmada por Gustavo Espinosa y dice: es un acontecimiento, es el regreso de Amir Ahmed a la novela, ¿no? Con lo cual ya abre un paréntesis o abre unas grandes expectativas. Y de hecho hubo muchas repercusiones. Yo pensaba antes para ver por dónde encaramos esta novela, Amir, estas cosas que uno se deja llevar también a veces. Hoy leí un artículo que hablaba de que se cumplían 50 años del boom latinoamericano. Estamos hablando del 2017, en el 67, bueno, aparecieron Tres Tristes Tigres, apareció 100 años de soledad, obviamente, y Cambio de piel de Carlos Fuentes, ¿no? También hoy hace 3 años. Había aparecido Rayuela. Y en el 64 Rayuela. En el 64, sí, ahora no me acuerdo si fue en el 64 Rayuela. Sí, pero que como que se juntaban estos 3 libros importantes. Sí, pero el 67 fue el libro de 100 años de soledad. Exacto. Es decir, esto es una reconstrucción más o menos que están haciendo. El 67 fue el año de 100 años de soledad. Uh-huh. Y hoy se cumplen 3 años de la muerte de Gabo, que se fue Gabo, ¿no? Sin duda que el 67 fue ese libro que menciona. No hubo comparación en la repercusión que tuvo 100 años de soledad originalmente con las otras novelas. Claro. Es decir, se puede contar en el boom la repercusión que tuvo Rayuela cuando salió, alguna otra, pero digamos, esto pasa muchas veces que se está reconstruyendo de 50 años para atrás y se agregan cosas, porque siempre, históricamente, por eso te digo, históricamente ese fue el año de 100 años de soledad, y el boom, digamos, cuando se lo periodiza, hay que dar cuenta de Rayuela, que fue una novela anterior, más allá de lo que uno piensa de Rayuela, ¿no? Estamos hablando del impacto que tuvo. No, y estamos hablando de 50 años para una novela, digo, si envejece o no envejece, también esa es otra marca, obviamente, que hay en la lectura. Sin duda. Es decir, 100 años de soledad fue un libro. Yo una vez, en la columna cuando murió con García Márquez, ese fue un libro que yo leía a los 9 años. Por primera vez, porque había una cumbia, no sé si te acordás. Sí, Mauricio Babilonia. Sí, claro, la cumbia de la Guaguancó. Entonces yo pregunté qué era eso, me dijeron que era una novela. Y yo leía novelas policiales. ¿Mirá? Entonces, bueno, estaba una novela. Y claro, era una cosa totalmente distinta. Pero, digamos, 100 años de soledad, en ese momento que salió, fue como el Sgt. Pepper de los Beatles, una cosa así. Claro. Es decir, fue una cosa que tenía mucho más repercusión que la que tuviera normalmente un libro. No, y aparte logra 100 años de soledad algo que, digamos, es ansiado por todos, y yo creo que no se logra, y tiene que ver con la novelística en el siglo XX, por lo menos la segunda mitad del siglo XX. ¿Qué es esto? Tener por igual aceptación en el público a nivel masivo y aceptación a nivel crítico, académico, en fin, porque en general la segunda mitad del siglo XX las novelas, buenas novelas, no cuentan, y estoy diciendo una generalidad quizás, ¿no?, con aceptación masiva, ¿no?, y las novelas que cuentan con aceptación masiva no cuentan con tanta aceptación. En
en Latinoamérica lo que sucedió es que había un discurso de liberación, tenía que ver, yo qué sé, la Revolución Cubana, es decir, había un discurso de liberación y esas novelas, que eran novelas de alguna forma desafiantes en su forma con respecto a lo convencional, participaban de ese discurso de liberación. Es eso el boom de la novela latinoamericana. Entonces, digamos, en un mundo que estaba en ebullición y un continente que estaba en ebullición, leer novelas en aquel momento era algo importante. Hoy no. Digo, hoy la novela cae como una novela más, no participa de una épica. Y aparte, por lo general, no hacen nada para participar de una épica porque en realidad no tienen nada. No, pero vos decís algo, un detalle que me llamó la atención en una entrevista, que para escribir novela ahora, lo primero es que el libro no se parezca a una novela. No, yo digo que para eso fue siempre, no ahora. Bueno, te doy el ejemplo, ¿ves? El de 100 años de soledad, yo tendría 9 años, pero eso no se parecía a nada que yo hubiera leído. Claro, claro. Es decir, yo lo que he visto es que la novela moderna, ¿no? Cada vez que aparece una novela buena, no se parece a una novela. Capaz que la única excepción sería buena, estoy diciendo, ¿no? Sí, sí. Lolita de Nabokov, ¿no? Que es convencionalmente una novela, pues tan buena. Pero empezando por el Quijote no se parecía a nada que hubiera salido. El Tristram Shandy no se parecía a nada que hubiera salido. Rojo y Negro de Stendhal no se parecía a nada que hubiera salido cuando salió. Lo que pasa es que nosotros lo leemos ahora 500 años después, 150 años después, y eso queda codificado. Pero en el momento en que salen, las grandes novelas no se parecen a una novela. Es decir, desafían el género. Eso es lo que lo ponen en tensión, que eso es lo que había escrito yo, ¿no? Claro, y que una de las cosas que nos olvidamos, eso lo dijo una vez, leí a Javier Cercas diciendo que los ingleses habían hecho una mejor lectura del Quijote que los propios españoles, porque habían visto que es un género que es donde entra todo, o parece que entrara todo, ¿no? Claro, y en el caso del Quijote, lo que vieron los ingleses es que era una forma que entraba, se podía meter cualquier cosa prácticamente, parecía. Sí, digo, bueno, por eso el Quijote no se parecía a nada que se hubiera escrito. Y no es porque, a ver, yo no creo que Cervantes se hubiera planteado, voy a escribir algo que no se parezca a nada que se haya escrito. Es decir, eso viene con el territorio. Se puso a escribirlo y no se parecía a nada que se hubiera escrito. Precisamente tenía esa posibilidad de incluir textos dentro del texto, que es lo que estamos mencionando ahora, ¿no? Escribir otras pequeñas novelas dentro del texto, ese tipo de cosas. Es decir, abrió una cosa totalmente nueva. Yo creo, por eso te digo, así que normalmente la novela, el Ulises, el En busca del tiempo perdido, Hacia el faro de Virginia Woolf, pero te digo otra que podría ser más convencional, que a mí me parece una de las mejores del siglo XX, que es Las Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar. Ah, sí, ¿te parece una de las mejores del siglo XX? Mirá. Ah, sí, sin duda. Yo la leí 2 veces y me gustó mucho. Hay gente que dice que es demasiado monumental. Digo, me acuerdo ahora. Yo creo que no, que es conmovedora. Es decir, digo, que hay otras cosas como de Yourcenar que son más marmóreas. Pero precisamente esa novela de Yourcenar no. Pero, por ejemplo, te hago esta comparación con una buena novela de Gore Vidal, que es también con tema de emperador romano. Juliano. Juliano el Apóstata. El Apóstata. Esa es claramente una novela. Vos la lees, es una novela que está bien, ¿no? Sí, la leí, sí, está bueno. Pero vos lees Las Memorias de Adriano y ya hasta el formato de correspondencia que tiene, ¿no? La carta original, es decir, vos ya estás en otro territorio. Hay un punto, es una novela, pero hay un punto en que vos te olvidás que estás leyendo una novela. De acuerdo. En cambio, la de Gore Vidal, que es buena, es verdaderamente una buena novela. Es buena, sí.
muy bien informada, etcétera. Es claramente decía, estoy leyendo una novela. No, la de Gore Vidal también te da la impresión de que está como ilustrando un momento histórico. En cambio, la de Memorias de Adriano en algún momento está hablando de ella misma, de la sabiduría o de lo que se conoce como existencia, ¿no? Por eso trasciende, es Adriano. Uh-huh. Trasciende el género. En ese momento vos lo ves, y digamos, y no es que sea formalmente espectacular en cuanto a las modificaciones que tiene con respecto a la novela, pero es a eso que me refiero. Vos normalmente una buena novela, una de las mejores para decir así, no parece una novela. Sí, bueno, y en el caso de Memoria de Adriano, yo me di el gusto también de subrayarlo y a veces, no digo que eso tenga que ocurrir con una novela que te conmueva, porque una novela te puede conmover y no acordarte en nada, de ninguna frase matadora que tenga, ¿no? Pero tiene una frase, por ejemplo, en Memoria de Adriano, que a mí me dejó, tiene muchas frases, uno empieza a subrayar, pero hay una en particular que me dejó sorprendido, que dice, se habla precisamente de que el Imperio Romano con Trajano van a ir a invadir a precisamente al cercano Oriente, como está ahora, ¿no? O sea, siempre un lío, un gran hormiguero, y Adriano plantea que no hay que ir porque va a estar, va a ser peor, va a haber más inconvenientes, en fin, políticamente él hace un análisis y se da cuenta que todos quieren ir, o sea, toda la mayoría. Entonces lo que hace Adriano es callarse la boca y dice, en política, porque me callo la boca porque en política tener la razón antes de tiempo es igual a estar equivocado. Claro. Es durísima esa frase. Sí, es durísima. Es lo que pasa siempre, cuando vos tenés la razón antes de tiempo, pues te amenaza la hoguera, ¿no? Exacto, y digamos, no importa, y sobre todo a nivel político, no importa tener la razón en ese momento, sino acompañar las fuerzas. Y a veces a nivel artístico y a nivel... Claro. Y a nivel científico. Pero a nivel artístico te queda la idea de que, bueno, digamos, nadie le dio bolilla, pero ahora se comprueba, ¿no? Bueno, pero a veces puedes ir de la hoguera, depende de la época que te toque. Claro. Es decir, hay veces que, digamos, viene amable y se reduce a que no te den pelota. Claro. Pero en algún momento vos podés escribir algo que le cae mal a alguien porque no lo entiende y tenés una hoguera lista para vos. Sí, no, pero aparte, no, a veces... en el campo de la ciencia también, ¿no? Es decir, o a veces lo entienden y el tema de tener razón, de tener la verdad, digamos, políticamente, ¿no? Analizarla, pero estar en minoría, estar en ínfima minoría, claro. y no estar de acuerdo al tiempo en que esa verdad después se va a poner. Estar adelantado es peligrosísimo. Es decir, a veces justo el problema es la justeza, ¿no? Ahora si volvés, por ejemplo, yo, digamos, tengo ya bastantes problemas con las novelas del boom, para volver al tema original, ¿no? Es decir, no las quiero leer para no... Digo, porque las leí joven, ¿no? Sí. Y después las volví a leer, entonces para no desencantarme trato de no leerlas. A mí me parece que son novelas pop. Y que las novelas heavy en realidad eran las que se habían hecho antes. La que había hecho Asturias, la que había hecho Argueda, la que había hecho Netti, que esas eran las novelas más heavy, pero en un momento histórico determinado esas novelas pop cuajaron, ¿ves? Sí, 100 años de soledad es exactamente el momento justo, y aparte es algo que, eso te puedo decir yo, que sigue funcionando. O sea, yo se la he recomendado a adolescentes de 15 años, 16 años, y sigue funcionando. Sí, hay libros que son para adolescentes, y Cortázar es un autor para adolescentes, de adulto en realidad no se lo puede leer. Bueno, Cortázar yo no lo defiendo tanto a Rayuela, no me animaría ahora a recomendárselo. No, dejemos a Rayuela, es mucho mejor en sus cuentos, ¿no? Sin duda, es un gran cuentista, un gran. A Rayuela por el impacto histórico que tuvo. Ahora, 100 años de soledad, yo la leí hace 2 años y sigue funcionando bárbaro, pese a que Borges dijo que a él con 50 años leyó 50 y ya le bastó. Y Onetti también dijo, como comentó a alguien, que en 100 años de soledad se sacan, en la segunda mitad del libro se sacan los mismos conejos de la misma galera, dice. Puede ser, yo más que nada he visto fragmentos y a nivel de estilo no me convence tanto. Un día me prometo volver a leerla,
porque claro, como la leí tan temprano, la leí, digamos, de chico, de joven, me admiraba. Claro. Y no quiero perder ese recuerdo, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, Amir, todo esto es para empezar a hablar de febrero 30, pero vamos a hacer una pausa, amigos, y ahí sí, este es un preámbulo que empezamos. No, pero tiene que ver con el tema de cómo en la novela se van jalonando y el tema de la oportunidad. Y el tema de nada de lo que dijimos fue gratuito, no es fácil que cuaje la oportunidad con la verdad o con el acierto o con el recurso literario y con el momento. Amigos, después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Amir Ahmed en torno a esta novela llamada Febrero 30. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Si querés volver a escuchar entrevistas o columnas, ingresá a piensamáquina.blogspot.com.uy y bienvenido al corazón de las palabras. Amigos, continuamos escuchando la charla que tuviéramos con Amir Ahmed, que se nos fue la semana pasada. Si pudiera medirse en gatos, tal vez resultara más nítido. Sería posible, entonces, confiar que las cosas se encauzarán razonables. Si en invierno, después de media eternidad con ellos, se había marchado Rumi, sorprendente hasta ese último segundo en que, siempre blanco y morrocotudo, se quedó tieso junto a las brasas de la estufa, abriéndoles a los dos un agujero en lo más grumoso del alma. Resulta que ahora, justo con febrero, justo el día previo a que Sando empezara este tratamiento o masacre profiláctica que lo tiene desmorrugado, llegó esta Barcina, de apenas un par de semanas, movediza como un quiz, que se le esconde a Morgana en los bolsillos de los chalecos y de la campera de piel de camello, que la reclama a toda hora y que tal vez algún día soltará un maullido. Estas es las dos primeras frases de esta novela llamada Febrero 30. Amir Ahmed arranca con: si pudiera medirse en gatos tal vez resultara más nítido, ¿no? El tiempo, está hablando del tiempo. Alguien ha dicho que muchas veces la literatura y el arte, pero en general la literatura, trata sobre el tiempo. ¿Podemos decir que Febrero 30 tiene algo que ver con esto o es una cuestión de gatos nomás? No, yo creo que, digamos, la literatura sí siempre ha tratado de su tiempo, a pesar de lo que parezca. Es decir, si vos haces una novela, vamos a citar de nuevo como Memorias de Adriano, en realidad es una novela existencialista que está haciendo Marguerite Yourcenar, digamos, en la época del auge del existencialismo. La escritura está directamente vinculada con el tiempo, ordena el tiempo. Es decir, precisamente ordena sin la escritura no es, contar es ordenar el tiempo, ¿no? Es decir, poner una cosa antes y una después. Es decir, entonces, en ese sentido, creo que Febrero 30 es una novela comprometida con este tiempo. Y Febrero 30, digamos, obviamente ya desde el pique, desde el título, está hablando de una especie de oxímoron o de paradoja, porque todos sabemos que febrero puede tener hasta 29, jamás 30, ¿no? Sí. Entonces también digo el tema del tiempo o de lo que está demarcando dentro de esta novela ese tiempo. Y hay otra cosa que te quería preguntar antes de arrancar también, es que acerca de la novela, de la novelística, se ha mencionado, se ha dicho, lo hemos dicho aquí varias veces en La Máquina de Pensar, que lo que está en auge últimamente, en los mejores ejemplos de novela, es la autoficción. ¿Vos creés que Febrero 30, obviamente, para mí sí se enmarca dentro de autoficción, pero vos vi en alguna entrevista que negás eso o lo matizás? No es una categoría que me interese, no es una categoría que me parezca válida siquiera. Digamos, creo que la gente escribe. Y una cosa que declaré, que el pronombre de primera persona en una novela es un pronombre de tercera persona. En una ficción... Sí, está claro. Sí. Digamos, en una ficción estamos en el mundo de la ficción. Está de acuerdo, sí, y que la ficción transcurre por otra riel que no tiene nada que ver con la realidad, en todo caso va paralela, digamos, la realidad. Aparte, por más elementos vamos a poner así,
vida real que tenga, o como en esas películas que normalmente son malas, ¿no? Basadas en hechos reales. Sí, que cada vez más. Por más sigue siendo una ficción. Entonces, y la ficción podríamos ponerlo en lo de Aristóteles, es decir, la ficción cuenta lo que es necesario y la historia cuenta, la historia que está basada en datos reales, cuenta lo que es aleatorio. Entonces, darle ese peso aleatorio, a decir, no, porque esto la verdad yo lo viví. Digo, está bien, perfecto. Casi no hay nada más difícil que describir que lo que uno ha vivido. Es cierto, Amir, pero cuando hablamos de autoficción, digamos, lo que se está mencionando hasta ahora es, por ejemplo, no sé, Emmanuel Carrer habla de él y el protagonista se llama Manuel, o Borges habla de él y el protagonista se llama Borges. Yo sé que yo sé que es ficción, pero digamos, pero si vos estás mencionando, en este caso, Febrero 30, el protagonista no es Amir, pero atraviesa un momento muy crítico de la salud y de también crítico del país, y que coincide, para los que te conocemos, coincide con lo que te pasó a vos. Sí, no, eso es cierto. Pero... E incluso el tema de la autoficción, que es parte, digamos, de ese anclaje en la realidad, es que los amigos tuyos, que le cambias el nombre, pero son fácilmente reconocibles, ¿no? Matías, uno dice, este era Regerman, ¿no? Aparicio es ¿cómo se llama? Gustavo Espinosa. Pero a la vez no son. Zul es Aldo Mazzucchelli. Entonces, y cuando no encontrás uno como yo que no encontraba, ¿viste? ¿Quién carajo será ese? Y bueno, ahí tenés. Digo, también está lleno de los que no de los que no puedes encontrar referencias. Entonces, digamos, el asunto es que la ficción es como un virus, y basta un pequeño elemento de ficción para que todo se desrealice. De acuerdo. O también sería como un agujero negro que cualquier cosa que le pongas de real se lo absorbe, lo va absorbiendo, ¿no? Claro, por eso digo, y además hay que aclarar, esta es una novela en tercera persona, ¿no? No es una novela en primera persona, siquiera. Sin embargo, Amir, el tema de la autoficción no pasa por la primera o la tercera persona. No, yo sé, pero lo que digo es decir, a mí no me parece, honestamente, una categoría válida, no me parece que la narrativa del yo, que se habla, sea una categoría estéticamente o literariamente válida, es decir, me parece que son etiquetas que se ponen nomás para tratar de vender libros, para tratar de comprender cosas, pero que en realidad dan poco. Te doy un ejemplo, es decir, digamos, es muy difícil que uno puede escribir sobre cosas totalmente fantasiosas, como si fuera Salgari, digamos. Sí. ¿No? Y después también escribe sobre cosas que le han pasado. Un ejemplo que yo ponía es que lo citaron mal, pero bueno, ponele, sabemos que a Shakespeare se le murió un hijo que se llama Hamnet, sí. Con N, Hamnet. Sí, Hamnet, sí. Bueno, perfecto. Saber eso es un dato de la realidad. ¿Qué le agrega a la tragedia? Ese dato. Sí, pero yo de lo que te quiero decir es que en general, y no es casualidad que la autoficción tenga tanto auge ahora, es porque hay una especie de crisis de ficción, cosa que yo también te he leído en otros lados, que decís que precisamente para inventar, digamos, estamos rodeados de ficciones en los noticieros, mediáticas. Sí, entonces como para darle fuerza a la ficción se recurre a determinados anclajes de la realidad. Yo, por ejemplo, obviamente cada lector está atravesado por miles de cosas, ¿no? Yo leía Febrero 30 y vos acá en Febrero 30 contás no solamente problemas graves de enfermedad, sino que en un momento que vas a un congreso peruano, que es el Congreso de César Vallejo, donde yo te vi, y donde vi cómo hiciste una ponencia que era mínima y que cosechaste muchísimos aplausos y realmente todo el mundo quedó fascinado. E incluso yo pregunté si eso iba a integrar las actas, y no, porque era mínima, son 4 páginas que leí, que hilvanaste, y todo el mundo quedó fascinado. Bueno, eso está contado desde el punto de vista del protagonista, que sale corriendo porque tiene un problema, digamos, de salud, en fin, una serie de cosas. Y hecho aparte con esa prosa poética en la cual vos, en Febrero 30, no se va mencionando casi nada directamente, ¿no? Todo se va aludiendo por metáforas, ¿no? Lo cual a veces, si uno engancha con la situación, es mucho más fuerte, ¿no? Mucho más fuerte que te... Bueno, por eso te decía, el valor testimonial es muy relativo.
Me parece que el peso, que yo creo, sí, esto vamos a coincidir, creo que es algo que vengo practicando, creo que desde mi novela Semidios, ¿no? Ujú. Que sí es incluir elementos de autobiográficos, pero hacerlos coincidir con elementos que no lo son. Claro. Y eso de alguna forma como que le da una fuerza esa no digo contraposición, pero sí ese precipitado, digamos, Ujú. produce algo. Claro, genera un texto, digamos, un entretejido, un texto nuevo, digamos, que no es ni, por ejemplo, pensando en los anteriores, por lo menos en aquellos chiquitos, que había sacado Encantado, por ejemplo, que no es Sí. ni ensayo, ni es Sí. necesariamente ficción exactamente, o narrativa, aunque está narrándolo, ¿no? En este caso, acá hay mucho más narrativa, acá se va narrando No, por constantemente. eso es un libro de narrativa. Es una que- novela mientras se una va novela. reflexionando en torno a las circunstancias que estamos viviendo también, ¿no? Sí, digo, pero por eso, digo, me parece que lo más importante que tenga para decir la novela es sobre su propia ficción, sobre lo que dice del mundo y lo que dice de la vida, digamos. Ujú, ujú. No, pero por ejemplo vos sos docente, ¿no? De Sí. muchos años y también todas las, incluso, claro, uno puede creer que son ficción o no, digamos, ¿no? Hay varias charlas con alumnos, ¿no? Sí. O chateos, ¿no? Y cómo Sí. se prepara esto, en fin, y digo, esta nueva, digamos, ignorancia que parece a veces envolvernos, ¿no? El tema de tener a Sí. disposición mucha información, pero tener poca cultura. Sí, no, bueno, pero digamos, que yo creo que todos los elementos ahí en la novela, cuanto más verdaderos o verídicos parezcan, mejor. Claro. Digamos, mejor. Pero el valor de la ficción es ser ficción. Ajá. Es decir, entonces de eso no me apego. Es decir, su valor es la credibilidad que tenga. Ujú. Entonces, digamos, ¿cómo se llega? Porque, digamos, bueno, vos me viste en ese congreso, pero ¿cuánta gente no? No, la mayor parte no te vio, pero para mí... Entonces, digamos, vos lo narrás, Ujú. pero le pasa a cualquiera, vos también cuando narrás cualquier cosa. Uno tiene la experiencia de, yo que sé, ir al kiosco y comprar caramelos. Ujú. Entonces puede narrar que compra caramelos en el kiosco, y bueno, eso es algo que uno ha vivido. Pero no necesariamente son los mismos caramelos, la misma escena fotográfica, digamos, que tiene que corresponder con un pedazo de la biografía. Tiene que ver con, a ver cómo podemos decir esto, tiene que ver con desentrañar la esencia de la situación de comprar caramelos en el kiosco. Claro, bueno, pero ahora yo te hago otra pregunta, entonces, te pregunto, seguramente no, pero digo, vos pretendés o me querés decir que si Febrero 30 no estuviera en ese pretil de la vida y la muerte, o de una cuestión tan trágica, tan dura, tan fuerte como es el límite de la existencia humana, no es igual, digamos, que no haya ningún anclaje con la realidad a que lo haya. Te pregunto. Y digamos, esa es una novela que sí sabemos, vos lo sabés, y yo lo puedo decir, y digamos, se puede constatar, tiene punto de contacto con mi biografía. Febrero 30, ¿no? Ujú. Algunos puntos de contacto con mi biografía. Pero tal vez estoy diciendo, Ujú. se pudiera haber escrito sin que tuviera sin que tuviera ningún punto de contacto con mi biografía. Correcto. Si alguien nomás hubiera imaginado la situación. Un buen novelista, estamos hablando, ¿no? Sí, estamos de un gran novelista, porque aparte quiero decir algo también, que si bien en el Febrero 30 está en esa línea, digamos, trágica o álgida entre la vida y la muerte, no está narrada con dramatismo, o sea, al contrario, se desdramatiza constantemente, ¿no? Y Sí, por eso también como es un recurso que le agrega dramaticidad, si se Claro, quiere, ¿no? hay esos textos, por ejemplo, de escritores que padecen enfermedades, ¿no? Ujú. Cítame sobre el SIDA, otros, ¿no? Y en realidad son bastante patéticos. Es decir, patéticos en el sentido de sufrir, ¿no? Ujú. Y bueno, eso sí es algo que yo me propuse, evitar por completo eso. Digo, porque no debe ser así. Yo coincidiría con Freud, digamos, la enfermedad sola, estamos hablando, la enfermedad sola, no es algo estético, porque es un sufrimiento que no encuentra alivio. Ujú. Intransferible aparte, ¿no?
Claro, es decir, digamos, la enfermedad es que vos la ves, por ejemplo, en los teleteatros siempre hay un enfermo, porque la enfermedad de alguna forma no tiene una resolución, es un sufrimiento que está ahí. En cambio, en términos trágicos, para ponerlo como decía Aristóteles, ¿no? Es decir, la tragedia presenta un gran sufrimiento, que muchas veces es moral más que físico, sacando el Filoctetes, pero tiene una resolución, y eso es lo que produce el alivio. ¿Te acordás? La catarsis, sí. La catarsis. En cambio, la enfermedad sola se va a mantener, digamos, como todo hay que tematizarlo, pero digamos, el peligro con muchas cosas, cuando se escribe caer en lo sensiblero. Sí, yo creo que, por ejemplo, la autoficción, y ahora también voy a decir una generalidad escandalosa, muchas veces cae en la autoconmiseración, ¿no? Que claro, yo creo que hay que evitarlo, digamos, ¿no? Por eso te digo, yo he visto, no sigo demasiado eso, pero lo he visto, entonces hay un punto en que no es estético. Es la impresión que me da, por eso yo me alejo de caer en esa categoría, porque no... eso precisamente, el autopadecimiento, es decir, la literatura es otra cosa, creo yo. Entonces, digamos, puede recurrir tiene todo el mundo y a uno mismo para recurrir. Tiene toda la historia del mundo, las galaxias, se puede escribir sobre todo. Pero lo que no hay que ser es llorón. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Si querés comunicarte con La Máquina, envía un SMS al 099 78 0066. Correo electrónico a lamáquinadepensar@adinet.com.uy. Facebook La Máquina de Pensar. Llegamos al tercer bloque, amigos, en La Máquina de Pensar. Estamos homenajeando, estamos recordando a este hombre que se llamó Amir Ahmed. Continuamos, amigos, en este tercer bloque acá en La Máquina de Pensar, conversando con Amir Ahmed en torno a su novela Febrero 30. Hablamos en el bloque anterior en torno a la autoficción y en torno a que de alguna forma esto está vinculado con trances de salud que te pasaron a Amir Ahmed. Hay un detalle que de alguna forma yo encontré un vínculo, pero digo, asociaciones, con la última novela de Gustavo Espinosa, en este sentido, ¿no? En la última novela de Gustavo Espinosa, Todo termina aquí, él habla de un melodrama del fin del mundo, en fin, hay también un caso grave de enfermedad, y como pasa siempre, nos pasa a todos, creo, cuando estamos al borde, cuando estamos enfrentados a los límites de la vida, a veces las percepciones se pueden ampliar, o por lo menos uno empieza a ver otras cosas que entra en crisis todos, no solamente la existencia, no solamente la filosofía, no solamente, sino que uno empieza a ver replanteos de todos tipos. En Todo termina aquí hay un solo personaje que comienza a ver cosas diferentes, incluso ahí aparece vinculado Swedenborg, y bueno, y entonces se empieza a hablar. Ahora, en Febrero 30, el protagonista en un momento empieza a ver auras, o por lo que yo entendí, que había auras, o determinadas cosas que ahora no las tengo señaladas, pero dice en un momento, si escribo esto de lo cierto, nadie lo va a creer, o hacerlo público es un quemo. Estoy diciendo mal, obviamente, no claro, está es hecho un así. poco lo que te decía, que hay veces en que lo más difícil de escribir es lo cierto. El desafío es escribir determinadas cosas. Es decir, la ficción normalmente tiende a que uno piense todo lo que hay en una ficción es mentira, ¿no? Claro. Es decir, es para ponerlo así, es una mentira pasajera. Es aceptar un engaño por un rato para pasarla bien. O entrar con un engaño para decir algo que no se puede decir directamente, con palabras.
¿no? Claro, claro, sí. 100 años de soledad, un poco retomando, yo no sé, cuando aparecían digo, hay constantemente milagros y mariposas amarillas, pero está hecho de una forma festiva y no sé si eso tiene que ver con un momento exacto, pero digamos, a veces la existencia nos muestra cosas que no son fáciles de decir en palabras directamente. Claro, yo por eso digo, esto está en el marco de una ficción, ¿no? Pero para decir así que como decía William Blake, si las puertas de la percepción se abrieran, claro. Digamos, nosotros tenemos eso sí, estoy convencido, tenemos la posibilidad de mayores percepciones de las que usamos. Y hay cosas que aparecen y que, bueno, son así, pero, digamos, ahí está expuesto en el marco de una novela y no de un tratado, así que no tengo que defenderlas mucho. No tenés que defenderlo, digo, pero que llama la atención porque también igual, aunque sea una novela, la novela se da dentro de una novelística uruguaya y dentro de una especie de cultura uruguaya, una especie, digamos, ya sabemos, ¿no? Donde hay ciertas cuestiones que, por ejemplo, hacen que 100 años de soledad aquí no hubiera sido fácil de escribir, por ejemplo, ¿no? No, y sí, en Colombia sí. No, pues claro, no es una imaginación que responda a Uruguay, la de 100 años de soledad. No, digamos, por lo menos no lo era. Después de que salió 100 años de soledad, todo el mundo puede tener un escritor, puede tener un escritor como Marosa y Giorgio, por ejemplo. Sí, bien. Buen punto. Que la consideraron media loca durante mucho tiempo, también. Claro, toda su vida. Por eso mismo, por esta... por esta corriente que yo te digo... en Uruguay como Marosa y Giorgio. Claro, pero con esta corriente que yo te digo, este marco teórico que en los que estamos normalmente los uruguayos, que viene de hace décadas. Digamos. Sí, bueno, pues ese es nuestro nuestro hipotético racionalismo. A mí me causa gracia una cosa porque se supone que siempre se sorprenden cuando algo es barroco. Y en realidad toda la literatura uruguaya es barroco, de la gauchesca. No hay nada más barroco que un gaucho. Y todavía hoy ves un gaucho vestido para un baile y decís, pero esto es la cosa más barroca que vi. Entonces, lleno de platería, no tiene... ¿Vos has visto? No tiene... Sí. No tiene un centímetro de su cuerpo sin decorar. Sí, y los cinturones, eso sobre todo. ¿Vos viste? Sí. Con las monedas. Entonces después vos tenés, Lotramón es escritor barroco, Onetti es un escritor barroco. Sin duda. Entonces, se supone, por eso es muy curioso acá, porque por eso nuestra crítica es tan mala, que nuestro modelo es otro, pero las obras buenas van por otro lado. Bueno, el barroco, digo... Por eso el ejemplo de lo de Marosa. Es decir, no es aceptable, pero es lo que hay, es eso. Es eso, te lo está demostrando con cada línea que escribió. Bueno, también hay un ejemplo, no sé si de autoficción, pero a Marosa le preguntaban, ¿pero vos ves esas cosas? Claro, por eso, digamos, ¿qué se puede plantear? El asunto era que lo impresionante era que lo escribiera. Claro, sin duda. Y es decir, lo difícil es, lo difícil no es vivirlo, lo difícil es escribirlo. Correcto. Y aparte, insisto que en el caso de Marosa, o en otros casos, nunca se puede escribir directamente, digamos, la experiencia. La frase estaba viéndola: si las puertas de la percepción se purificaran, todo se aparecería el hombre como es infinito. Eso dice Blake, ¿no? William Blake. Claro. Y en Febrero 30 vos lo mencionás, digo para aquellos que no la hayan leído, y yo me gustaría ser sincero, bien franco, el barroco del cual está hablando Amir Ahmed, está en toda la novela, y se ejemplifica por algo que no es transparente, ¿no? Hay como una especie de tul, yo por lo menos lo percibí en la narración, que siempre se va dando, va aludiendo hechos, por ejemplo el del Congreso peruano u otros, digamos, porque están pasando muchas situaciones, pero nunca se describen, digamos, directamente, ¿no? Hay toda una capas de poesía o de otros textos que hacen que no sea fácil avanzar, o no sea directo, no sea una cosa transparente. Ajá. Te lo digo porque incluso cuando claro, ahí, digamos, no es una, yo creo que es una literatura referencial, ¿no? Es decir, uno reconstruye referencialmente sin problema todo lo que sucede, pero a mí siempre me ha interesado escribir más a nivel de la sugerencia, ¿no?
Es decir, siempre me parece que el lenguaje dice muchas cosas a la vez. O tiene la capacidad de decir muchas cosas a la vez y la obligación de, al menos a algunos de los que podemos hacerle decir eso, de que diga la mayor cantidad de cosas posibles. Es como la resonancia de un instrumento musical. Claro, y el barroco tiene que ver también con esa especie de enamoramiento también del concepto y del propio lenguaje, ¿no? O sea, ¿no? Sí, claro, mirá que yo le uso eso, el barroco, porque te ponen barroco. Yo lo estaba poniendo como un ejemplo, bien, porque se supone que nosotros tenemos un modelo francés racionalista. sí, eso estalló en Nico. Entonces, digamos, pero cuando vos ves cuáles son las manifestaciones literarias nuestras fuertes, no se parecen en nada a eso. También aparecen, digamos, por lo menos a mí me tocó rápidamente ver, por ejemplo, que aparece César Aira, aunque no se lo menciona, sí. César Aira y su esposa, ¿no? Y es una presencia bastante constante dentro del libro. Se mencionan unos ensayos que uno diría que están recién. Porque aparte fue cierto, es decir, me tocaron esos ensayos. Él me envió él me envió unos ensayos, así que yo creo que bueno, César lo tiene muy reconocido como narrador, pero es un ensayista fascinante. Impresionante. Entonces, y resulta que, bueno, como es un tipo tan creativo, inspira. Entonces, digamos, y bueno, algunos de esos ensayos que él me había mandado en el verano, uno, por ejemplo, sobre Osiris, en realidad me quedaron dando vueltas en la cabeza porque uno no sabe cómo funcionan las cosas. Es decir, no es, quiero decir, uno no se pone programático, dice, ahora voy a hacer esto. Claro. Es decir, cuando algo a uno lo toca, después pone algo en movimiento. Correcto. Y bueno, en el caso de César es un poco eso, es decir, es un gran ensayista, creo yo. Sin duda, tiene un ensayo sobre Copy que es increíble. Y sobre la narrativa también. Amir, y también para ir cerrando la conversación, mencioné, digamos, obviamente a César Aira, bueno, a Aldo Mazzucchelli, a Regerman o a Gustavo Espinosa, otros que andan en la vuelta continuamente, pero hay dos cosas que vertebran y tiene que ver con la tapa, que son dos gatos. Los gatos, y ahí tiene que ver con esa cuestión inescrutable, enigmática que representan los gatos, ¿no? Son los gatos, sí. ¿No? Los gatos para mí tienen una... Me contaba justo Carlos Regerman una anécdota la otra vez, de alguien que hizo una enciclopedia, no me acuerdo de qué, y que se dio cuenta que se le había dictado el gato. Pero después, años después, porque la hizo, la publicó... Era una enciclopedia, creo que de arquitectura o algo así. Y después se dio cuenta que se le había dictado el gato. Yo no me voy a poner en eso, pero sí tengo una convicción, digamos, de haber cohabitado con gatos, es que los gatos perciben cosas que nosotros no. Digo, eso se puede decir de cualquier animal, pero perciben otra cosa. Que no es lo mismo que un perro. Es decir, el gato vive en otro mundo, en otra dimensión, en otra dimensión de las cosas. De alguna forma también la poesía y la escritura intenta también, aunque no lo consigue, aludir a esas otras dimensiones también, ¿no? Claro, por eso es decir, no hay literatura buena que no tenga un afán de trascendencia. Claro. Es decir, por más minúscula que se plantee, ¿no? Es decir, porque uno puede plantearse como Nicanor Parra, decir, voy a hacer antipoesía. Claro. Para salir un poco del olor a santidad de la poesía. Pero en Nicanor Parra todo tiene un afán de trascendencia. Sin duda. Sí, entonces, digamos, es decir, cuando uno escribe, creo yo, cuando uno escribe ya está en otra parte, es decir, está trascendido de sí. Sí, por lo menos no está dentro de esos marcos racionales que tiene, por otro lado, la escritura, que los tiene, ¿no? Una gramática, una sintaxis, pero yo creo que no camina por esos marcos. Amir, nada, se me terminó el tiempo. Bueno, ha sido un placer. Yo quisiera, si me permitís, agregar una cosa, ya que empezamos hablando del boom y todo eso, de los momentos. Como lo he dicho en un par de entrevistas, quiero decir que ya dije en general lo que pienso de la novela, ¿no? Hoy.
pero creo que es el mejor momento de la narrativa uruguaya. Mirá. Sí. Porque, por eso digo, lo quiero decir. Y de la novela como género, sin duda, porque vos podés reconstruir en una época quién escribía novela, Acevedo Díaz. Después de un momento escribió Netti y nadie más, porque, digamos, quisieron poner a Martínez Moreno a ese nivel y no. Sí. No se puede de género. Y después, yo participé de eso, creo que en los 80 hubo un boom de la novela uruguaya, sobre todo la novela histórica, ¿te acordás? Sí, me acuerdo, sí. Pero creo que fue más que nada porque se había empezado a escribir novela, que era un género que no se escribía. Exacto, sí. Y, o se le llamaba novelas cortas también, ¿no? Claro, pero vos te acordás que normalmente las editoriales uruguayas publicaban libros de cuentos con una letra apretadita, etcétera. Sí. Y en los 80 se empezó a publicar novelas, así que no había, y para mi gusto no eran novelas buenas, pero digamos, lo que había era, son momentos, ¿no? La cosa, si se podía, digamos, se había empezado a producir un género. Y yo lo que estoy viendo en este momento es narradores, de esos que llaman jóvenes, por eso, ¿no? que son técnicamente mucho más capaces que sus predecesores. Muy bien, Amir Ahmed, te mando un abrazo grande. Febrero 30 está presentado, no lo dije, pero está editado por y nada, aquellos que les gustan los gatos ya saben, ¿no? Te mando un abrazo grande. Bueno, un gran abrazo, Gente, espero que les haya interesado. Este es un simple homenaje. Esta semana también estuvo en Efecto Mariposa, hubo un recordatorio. Yo me imagino que en otros programas de Radio Uruguay, obviamente en Tormenta de Cerebros también, y en otros se lo recordará. Y la idea es que un escritor se recuerda cuando se lo lee, así que continuaremos conversando y hablando de Amir Ahmed en los meses que vienen. De todas formas, esto es todo. Espero que les haya gustado. Reitero, se termina La Máquina de Pensar. Mañana continuamos a partir de las 19 horas aquí por Radio Uruguay.